Magnate firmó el divorcio de su esposa. 3 años después, la vio con gemelos en una boda elegante. Haz una señal, Diego, dijo, y su voz no denotaba enojo. No era dolor. Era cansancio. El cansancio de quien ha gritado tanto que su alma ha olvidado cómo hacer ruido. Tomó el bolígrafo. La fría punta metálica tocó el papel. Y por un segundo, pensó en negarse. En abrazarla. En decirle, perdóname. No sabía que me necesitabas, pero lo que salió fue solo silencio. Y entonces, el trazo de la pluma. Una línea seca. Un final. ¿Crees que es una decisión lógica?, preguntó sin mirarlo. Él asintió, sin levantar la vista. Entonces, ¿por qué tu corazón late como si lo estuvieran aplastando? Hizo una pausa. La pluma tembló. Pero no respondió. Clara se levantó. Caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad brillaba, las luces de los rascacielos parecían estrellas muertas. Respiró hondo. Me amabas, Diego. Pero no me viste. Nunca me viste. Ella se giró y, por primera vez, él vio algo que lo destrozó. No era odio. Era desapego. Me amabas como si fuera un cuadro en la pared. Hermoso. Elegante. Pero uno que no necesitaba ser tocado. Solo admirado. Ella dio un paso adelante. Quería que me abrazaras cuando tenía miedo. Que me abrazaras cuando lloraba. Que me preguntaras qué tal me había ido el día, no solo si ya había cenado. Pero tú solo querías que fuera perfecta. Ella sonrió, una sonrisa que destrozó su mundo. Y me volví perfecta. Tan perfecta que olvidaste que era humana. Quería hablar. Quería gritar. Quería decir, te amo. Te amo más que a nada, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Porque ya no sabía amar. Solo sabía controlar. Y si no podía controlar el amor, entonces era mejor dejarlo ir. Clara cogió su bolso. No se despidió. No lo besó. Simplemente dejó un sobre la mesa. Él no lo abrió. Ni esa noche. Ni en los días siguientes. Solo años después, cuando ya era demasiado tarde, descubrió una foto dentro. Los dos, en la playa, ese verano que él le propuso matrimonio. Ella reía. Él, por primera vez en su vida, parecía feliz. Y en el reverso, escrito a mano con su delicada caligrafía, si alguna vez vuelves, no vengas a pedir perdón. Ven a verme. Eso es todo. Nunca la volvió a ver. Ella desapareció. Han pasado 3 años. Diego se convirtió en un mito. El hombre sin alma, pero con todo. Las revistas lo llamaban, el magnate sin corazón. No contestaba. No daba entrevistas. No iba a fiestas. Vivía en un apartamento de cristal y acero, con muebles sin estrenar y paredes que jamás habían sido tocadas por una mano cariñosa. Por la noche, escuchaba música clásica, la misma música que a ella le encantaba. Y a veces, cuando el violín se doblaba, cerraba los ojos e imaginaba que ella estaba allí. Sentada en el sofá, descalza, sosteniendo una taza de té que nunca había aprendido a preparar bien. Y entonces, un día, llegó la invitación. Casamiento de Elena y Mateo Méndez, gran gala en la Villa de los Olivos, Toscana. Casi lo tira. Pero el apellido, Méndez, lo hizo detenerse. Clara. Clara Méndez. Se había cambiado el nombre. Como si hubiera renacido. Como si se hubiera liberado de él. No podía respirar. No podía pensar. Pero fue. Fue aunque sabía que era un error. Que era una locura. Que era una tortura. La mansión era un sueño de piedra y luz. Jardines de lavanda, velas flotando en estanques, músicos tocando suavemente. Los invitados vestían sedas y diamantes. Y entonces la vio. Estaba de pie al final del pasillo, bajo un arquitrabe de rosas blancas. Vestida de seda beige, como si fuera una mujer hecha nube.
Llevaba el pelo suelto, ligeramente ondulado, como aquel verano. Y en sus brazos, 2 niños. Gemelos. Idénticos. Grandes ojos marrones, como los suyos. Y una sonrisa, esa sonrisa que él había olvidado que existía. Se detuvo. El mundo desapareció. El sonido, las luces, los rostros, todo se desvaneció. Solo ella quedó. Solo ellos quedaron. Ella lo vio. No gritó. No huyó. No sonrió. Él simplemente lo miró. Y entonces, con una voz tan suave que parecía un susurro del viento, dijo, «Llegaste». No respondió. No podía. Tenía la garganta llena de arena. De lágrimas que no caían. De años que no volvían. Dio un paso. Los gemelos se acurrucaron más cerca. Uno de ellos, el niño de ojos profundos, levantó la mano. Y señaló. «Papá», dijo ella, con la inocencia de quien no sabe que el mundo es cruel. Diego cayó de rodillas. No por vergüenza. No por miedo. Porque en ese instante lo entendió. Ella no lo había abandonado. Se había abandonado a sí mismo. Y ahora, frente a aquellas 2 pequeñas vidas, fruto de un amor que no supo apreciar, comprendió, con un dolor que lo desgarraba, que el hombre más rico del mundo, era el más pobre de todos. Porque no había nada. «Mamá, ¿por qué llora el señor?», preguntó el niño con la voz quebrada por la inocencia. Clara no respondió. Sus ojos seguían fijos en los de él. Y en sus ojos, Diego vio algo que nunca había visto, ni odio. Ni ira. Ni desprecio. Reconocimiento. Como si hubiera sabido desde el principio que él vendría. Que no podría escapar. Que el tiempo, como un ladrón silencioso, había traído de vuelta lo que él no sabía que aún quería. Ella se giró lentamente y tomó la mano de uno de los chicos. «Vamos, Leo. Vamos a encontrar a tía Elena». Pero antes de dar el primer paso, se detuvo. «No te preocupes», dijo sin mirar atrás. «No eres tú, papi». Y entonces, con la ligereza de quien lleva el peso de un secreto que la destruyó y la salvó al mismo tiempo, caminó. Diego no se movió. No lloré. Él no gritó. Solo respiré. Y con cada respiración, olía esa noche, la noche en que ella lo dejó. El aroma a lavanda y manzanilla. El aroma de su cabello, mientras la abrazaba tras la ventana, después de un día entero de silencio. Se puso de pie. Le temblaban las piernas. Y entonces, como si alguien lo hubiera empujado, comenzó a caminar. Detrás de ella. Él no la siguió. Él no la llamó. Solo caminé. Como un fantasma. Como un hombre que lo había perdido todo, pero que aún tenía derecho a ver. La fiesta continuó. Risas. Vino. Música. Pero para Diego, todo estaba en silencio. Hasta que, en el pasillo, entre las cortinas de seda, vio algo que lo dejó helado, una foto. Colgada en la pared. Clara, de pie, con los 2 bebés en brazos. Y detrás de ella, enmarcada en madera oscura, una pequeña tarjeta escrita a mano: «Nacieron el 14 de marzo. El día en que tú firmaste el divorcio». Su corazón se detuvo. El día que firmaste el divorcio. Él se acercó más. Tocó la foto. Los niños, tan pequeños, tenían los ojos cerrados. Una sonrisa apacible. Y en el borde del marco, casi invisible, otra frase, escrita con tinta descolorida: «Los 2 fueron concebidos en silencio. Y nacieron en el silencio que dejaste». No podía respirar. Concebido en silencio. Naciste en el silencio que dejaste. Volvió la mirada hacia el pasillo. Clara estaba parada en la puerta de la sala de estar, hablando con una mujer elegante. Pero él vio. La vio apretarse la mano sobre el collar que llevaba puesto, un colgante de lágrima de plata. Él lo conocía. Era el mismo que le había regalado para su primer aniversario de bodas. «Para que nunca olvides que te amo»,
incluso cuando no sé cómo. Ella no lo había tirado. Ella lo había conservado. Como un relicario. Como una herida abierta. Diego dio un paso adelante. Un paso. Otro. La mujer que le hablaba se despidió. Clara se dio la vuelta. Y lo vio. De nuevo. Esta vez no miró hacia otro lado. ¿Qué deseas?, preguntó suavemente. Su voz no era áspera. Estaba cansado. Como si hubiera librado esta batalla miles de veces antes y estuviera preparada para la última. Él no respondió. Él simplemente levantó la mano. Y señaló el collar. ¿Por qué lo llevas?, susurró él. Ella no respondió inmediatamente. Él simplemente miraba a sus hijos, que estaban jugando cerca de la piscina, riendo como si el mundo no estuviera hecho para romper corazones. Porque, dijo finalmente, cada vez que toco este colgante, recuerdo que te amaba. Y que te amaba, aunque nunca me quisiste como yo te necesitaba. Sintió que se le abría el pecho. Como si alguien le hubiera arrancado una costilla. Y dejó un vacío donde antes había orgullo. Yo, empezó, pero su voz falló. Yo no sabía. Ella lo interrumpió, sin enojo. No necesitas saber. Ella dio un paso adelante. Lo que necesitas es entender. Ella miró a sus hijos. Tú no los abandonaste. Ella volvió sus ojos hacia él. Tú los abandonaste antes de ellos naciendo. Ella sonrió, una sonrisa que no era de tristeza. Fue una época de liberación. ¿Y ahora? Ella hizo una pausa. ¿Ahora qué?, susurró. Ahora, dijo ella, con la calma de quien ya lo ha perdido todo, tú no eres el padre que ellos necesitan. Ella se dio la vuelta. Eres el hombre que ellos merecen conocer. Y él caminó. Diego se quedó quieto. El viento arrancó una hoja de papel y ésta cayó a sus pies. Ella lo había dejado caer. Se arrodilló. Se abrió. Era un recibo. De la clínica de fertilidad. Fecha, 14 de marzo. 3 días después del divorcio. Y al lado, en minúsculas, el nombre del donante, donante anónimo código, DM0719. Reconoció el código. Era tuyo. Había donado, por caridad. Para ayudar a un amigo. Él nunca supo que era ella. Ella nunca lo dijo. Porque sabía que si él lo sabía, habría regresado. Y ella no quería que él volviera por lástima. Ojalá volviera. Porque finalmente quiso. Él sostuvo el papel. Como si fuera lo último que el mundo le daría. Y entonces, con manos temblorosas, sacó su teléfono celular. Escrito a máquina. Y envió un mensaje. Para nadie. Hacia el vacío. Al pasado. Por el amor que nunca supo salvar. Clara. Yo no sabía que te amaba hasta que te perdí. Y ahora, no sé si soy digno de volver. Pero, si un día decides que quiero ser su padre, no necesitas pedirme nada. Solo dime dónde estás. Y yo, voy a caminar hasta ti. Aunque sea por el resto de mi vida. Y luego miró hacia arriba. Ella estaba en la puerta. Mirándolo. Sin decir nada. Sin sonreír. No llorar. Solo, esperando. Y él lo sabía. En ese momento, con todo el dolor del mundo pesando en su pecho. Ella ya había respondido. Simplemente no sabía que la respuesta no estaba en palabras. Fue con silencio. Con presencia. Con la certeza de que, aún después de todo, ella todavía lo amaba. Y eso, tal vez, todavía podía aprender a amarla de verdad. Estaba sentada en un banco de hierro bajo un olivo, con los 2 niños durmiendo en sus brazos, uno a cada lado. La cabeza de Leo reposaba sobre su hombro, la de Mateo contra su pecho. Su cabello caía como una cortina, ocultando su rostro, pero no las lágrimas que fluían silenciosamente, gotas que brillaban a la luz de la luna,
como cristales de un amor que no había muerto, solo estaba oculto. Diego se detuvo a 10 pasos. Él no se acercó más. Él no habló. Acabo de verlo. Como si fuera un extraño que había encontrado el paraíso y no sabía si le permitían entrar. Ella no lo vio. O fingió no ver. Pero entonces, como si el silencio entre ellos tuviera un lenguaje propio, susurró: ¿sabes cómo se siente ser madre soltera en un mundo que te juzga por no tener un hombre a tu lado? Ella no esperó una respuesta. Yo no pedí ayuda. No. Pedí dinero. No pedí tu nombre. Ella respiró profundamente. Pedí que me dejaran vivir. Ella abrazó a sus hijos más fuerte. Y cada día, cuando ellos se despiertan y me dicen, mamá, yo me digo, estás viva. Aún estás viva. Una pausa. Pero cada noche, ella cerró los ojos. Cada noche, cuando ellos se duermen, yo lloro. Ella abrió los ojos. Porque me acuesto sola. Porque no hay nadie que me abrace. Porque no hay nadie que me diga, está bien, Clara. Estás haciendo un buen trabajo. ¿Por qué? Bajó la voz hasta que casi desapareció. Porque me acuesto pensando en ti. En cómo te sentiste cuando me dejaste. En cómo te sentiste cuando me viste por primera vez. En cómo te sentiste cuando te diste cuenta de que no eras el hombre que yo necesitaba. Pero ella lo miró finalmente. ¿Sabes lo que más duele, Diego? Él no respondió. Solo se acercó. Un paso. Ella continuó: lo que más duele es saber que tú también te sentiste solo. Que tú también te acostabas en esa cama enorme, y que también llorabas. Pero nunca lo dijiste. Porque eras el magnate. Y los magnates no lloran. Los magnates solo firman papeles. Diego se detuvo. A solo un paso de ella. El viento le revolvía el pelo. Ella no se movió. Él tampoco. Yo, empezó, pero su voz era un hilo. Yo no sabía, que tú estabas, que tú. No lo supo decir. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y no los limpió. Dejó que las lágrimas cayeran. Como si por primera vez lo permitieran. Clara lo miró. Y por un segundo, el mundo se detuvo. Los gemelos se movieron. Leo murmuró soñando, papá. Mateo susurró, sin abrir los ojos, ¿vas a quedarte? Clara cerró los ojos. No. Dijo casi en un susurro. No lo hagas. No vengas ahora. No vengas porque te sientas culpable. No vengas porque pienses que los necesitas. No vengas porque te hayan dicho que eres su padre. Vengas. Ella abrió los ojos. Porque quiera hacerlo. No porque sea tu obligación. Sino porque. Ella sonrió, una sonrisa que parecía la primera de su vida. Porque ya no puedes vivir sin ellos. Pecado nosotros. Diego cayó de rodillas. No por humillación. Para reconocimiento. Porque por una vez no estaba preguntando. Estaba siendo preferido. Ella no le había perdonado. No lo había abrazado. Pero lo habían visto. Ella lo había visto. Con dolor. En la oscuridad. En soledad. Y aún así. Él era parte de ella. Yo, susurró. Yo no sé cómo ser padre. No sé cómo ser hombre. No sé cómo amar bien. Pero miró a sus hijos. A Leo, que tenía sus ojos. A Mateo, que tenía su sonrisa. Pero él extendió su mano. No tocar. No preguntar. Solo para ser. Pero si tú me das la oportunidad, yo voy a aprender. Yo voy a escuchar. Yo voy a estar. Aunque sea. Hizo una pausa. Aunque sea solo en la puerta. Aunque sea solo, para verlos dormir. Clara no respondió.
Él solo levantó una mano y lentamente lo colocó sobre el suyo. La piel caliente, la mano fría, el toque, ligero, como un susurro de perdón. Y luego, del bolsillo de su vestido, sacó un pequeño sobre. No era un documento. No era un recibo. Era una carta. Dirigido a él. Sin sello. Sin fecha. De su puño y letra. Esto, dijo ella, esto lo escribí hace 2 años. Lo guardé. No lo mandé. Porque pensé que si tú lo leías, te sentirías culpable. Y yo no quería eso. Yo quería que tú te sintieras. Ella le apretó la mano. Libre. Pero ahora. Ella entregó el sobre. Ahora, creo que ya es hora. Diego lo tomó. Estaba temblando. No se abrió. Él simplemente la miró. ¿Y si no quiero ser libre? Ella lo miró. Entonces, ¿qué quieres? Él respiró profundamente. Quiero que ellos me vean. Quiero que yo los vea. Quiero. Miró a sus hijos. Quiero que cuando ellos crezcan, saben que su padre no era perfecto. Pero que él volvió. Y que él no se fue otra vez. Clara no dijo nada. Él simplemente estrechó su mano. Y se fue. Como si ya lo hubiera dicho todo. Diego se quedó allí. La noche era fría. Los gemelos estaban respirando. Ella, a su lado, estaba viva. Real. Tu amor. Tus hijos. Tu culpa. Su redención. Juntos. Todo pesado. Todo posible. Abrió el sobre. Dentro, solo una frase, escrita con lágrimas secas: si un día me amas lo suficiente como para volver, entonces no necesitas pedir permiso. Solo, quédate. Cerró los ojos. Y por primera vez desde que la dejó, no se sentía vacío. Sintió esperanza. Y esperar, en ese momento, era más poderoso que cualquier fortuna. Más profundo que cualquier nombre. Más cierto que cualquier mentira. Y él. Léelo otra vez. Y otra vez. Cada letra era un eco. Cada puntada, un latido que creía detenido. A las 3:17 de la mañana, encendió la computadora. No trabajar. No comprobar existencias. Para buscar. Escrito a máquina, Clara Méndez, Clínica de Fertilidad San Martín. Y lo encontró. Una página antigua. Un artículo de 2021. Mujer soltera logra embarazo tras donación anónima. Fue un milagro que no pedí, pero que acepté con todo mi corazón. En la foto, estaba de pie con los brazos extendidos, el rostro iluminado por la luz del sol y los ojos llenos de lágrimas. Y detrás de ella, en un marco en la pared, una frase escrita con pintura azul: la vida no te da lo que mereces. Te da lo que tú eliges creer que mereces. Diego se agarró el pecho. Y luego hice clic en comentarios. Había 47. Mayormente mensajes de apoyo. Pero uno, destacado, escrito por alguien llamado Sueño de una madre, fechado el 14 de marzo, exactamente 3 días después del divorcio, asterisco, gracias a quien quiera que seas. No sé tu nombre. No sé tu cara. Pero sé que me diste algo más que esperanza. Me diste la posibilidad de ser madre. Y si algún día tú lees esto, por favor, no te arrepientas. Porque yo no me arrepiento. Yo elegí. Yo decidí. Y si tú te fuiste, no fue por mí. Fue porque tú no sabías cómo quedarte. Asterisco. Diego apagó la pantalla. Hizo lo que nunca había hecho en su vida. Él lloró. No de tristeza. De vergüenza. De amor. No era un hombre que hubiera perdido a su esposa. Era un hombre que había perdido a ti mismo. Y ahora, quería regresar. Pero no como magnate. No como dueño de todo.
como un hombre. Frágil. Asustado. Desesperado por ser perdonado. A la mañana siguiente, fue a la casa de Clara. No llamé. No sonó el timbre. Él simplemente se quedó parado en la acera, mirando por la ventana. Ella estaba en la cocina. Llevaba un delantal viejo y el pelo recogido en un moño deshecho. Los gemelos jugaron en el suelo con bloques de madera. Ella se rió. Ríete de verdad. Sin mascarilla. Sin pretensiones. Ella era viva. Vio lo que no había visto antes. Ella no era solo la mujer que él había abandonado. Era la mujer a la que él nunca supe que existía. Y entonces, algo pasó. Uno de los gemelos, Leo, miró hacia arriba. Él miró por la ventana. Y señaló. Mamá, dijo con voz clara, como si ya lo supiera. Es papá. Clara se detuvo. La cuchara que sostenía cayó al suelo. Ella no se dio la vuelta. No se movió, solo respiré. Como si el aire se hubiera vuelto pesado. Diego no se movió. No quería asustarla. No quería que ella huyera. Pero entonces, ella se dio la vuelta. Sus ojos se encontraron con los de él. Y por un segundo, solo un segundo, la ventana se abrió. Ella no habló. Él no sonrió. No lloré. Él simplemente levantó la mano. Y señaló hacia el interior de la casa. Como si dijera, él viene. Él no entró. Aún no. Pero dio un paso. Y otro más. Y otro más. Hasta que, cuando estaba a 2 metros de la puerta se abrió. Clara estaba allí. Sin maquillaje. Sin miedo. Solo con los ojos llenos de todo lo que nunca había dicho. ¿Estás aquí para pedir algo?, preguntó suavemente. Diego meneó la cabeza. No. Vengo a... Hizo una pausa. A aprender a quedarme. Ella lo miró. Como si viera un fantasma. Como si viera un milagro. ¿Y si no sabes cómo?, preguntó. Yo tampoco, respondió él, con la voz quebrada. Pero... Él extendió su mano. Yo quiero intentarlo. No por ellos. No por ti. Sino. Él respiró profundamente. Porque ya no puedo vivir sin saber que tú estás aquí. Sin saber que ellos están aquí. Sin saber que yo también soy parte de esto. Clara no respondió. Él solo miró a sus hijos. Leo estaba de pie en la puerta, sosteniendo una libreta. Mateo, detrás, con los ojos muy abiertos. ¿Qué quieres, Leo?, preguntó Clara, sin apartar la mirada de Diego. Leo miró al hombre en la puerta. Y luego, con la inocencia de quien no sabe lo que es el dolor, quiero que papá me abrace. Como lo hace mamá. Diego cayó de rodillas. No por humildad. Por necesidad. Clara se acercó. Y entonces, con la mano más suave que jamás había sentido, puso la palma de su mano sobre su cara. ¿Sabes qué es lo que más me asusta?, susurró ella. Él no respondió. Que tú. Ella hizo una pausa. Que tú vuelvas a irte. Porque esta vez, no seré yo quien te deje. Seré yo quien te seguir. Y si tú te vas, yo no podré volver a levantarme. Diego tomó su mano. Él la apretó. Como si fuera el último hilo que lo conectaba con la vida. Yo no me voy, dijo, con toda la verdad que llevaba dentro del pecho. No me voy, porque ahora que te vi, ahora que los vi, yo ya no sé cómo ser alguien sin ti. Clara cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre su mano. Y luego, lentamente, ella se arrodilló. Y abrió los brazos. Entonces, quédate. Pero esta vez, quédate por ti. No por ellos. No por mí. Porque tú, ya no puedes vivir sin nosotros. Y nosotros, ya no podemos vivir sin ti.
y se arrojó a sus brazos. No como un hombre que busca el perdón, pero como un hombre que finalmente aprendía a necesitar. Y los gemelos, sin entender, corrió. Y se juntaron. Uno en cada lado. Solo quería estar allí. La casa era pequeña. No tenía escaleras de mármol ni cristales de Murano. Tenía cortinas de algodón que el viento movía como si fueran alas. Tenía un sofá desgastado donde Clara se sentaba a leerles cuentos. Tenía una cocina donde los platos nunca se lavaban enseguida, porque siempre había alguien que necesitaba un abrazo antes que un café. Y en esa casa, Diego se sentía como un extraño que había entrado en un templo sagrado sin saber que no debía tocar nada. Al amanecer, Leo salió. Con los pies descalzos. Con el pijama desabrochado. Con los ojos aún nublados por el sueño. Se acercó a él. No dijo nada. Solo se sentó a su lado. Y apoyó la cabeza en su hombro. Diego se quedó inmóvil. Como si temiera que un movimiento lo hiciera desaparecer. ¿Tienes frío?, preguntó Leo, con la voz de quien aún no sabe que el mundo puede ser cruel. Diego asintió. No por frío. Por miedo. Yo también, dijo Leo, y se acurrucó más. Mamá dice que cuando uno tiene miedo, el cuerpo se pone frío. Pero si alguien está cerca, el frío se va. Diego no respondió. Pero sus dedos, sin que él lo decidiera, se cerraron suavemente sobre el hombro del niño. Leo no se movió. Solo respiró. Como si ya supiera que, por primera vez en su vida, alguien lo estaba sosteniendo. Diego cerró los ojos. Y por primera vez en 3 años, no pensó en acciones. No pensó en empresas. No pensó en poder. Pensó en el calor de un niño que no lo rechazaba. Y lloró. Sin ruido. Sin vergüenza. Solo, como un hombre que había olvidado cómo hacerlo. Cuando Clara entró, los encontró así. Leo dormía sobre su hombro. Diego, con la cara húmeda, miraba hacia el suelo. Ella no habló. No lo reprendió. No lo abrazó. Solo puso una manta sobre ellos. Y luego, muy suavemente, dijo, no tienes que fingir que lo entiendes. No tienes que fingir que no tienes miedo. Solo, quédate. Así. Sin palabras. Sin pretensiones. Solo, quédate. Diego levantó la vista. La miró. Y por primera vez, no vio una mujer que había sido su esposa. Vio a una madre. A una guerrera. A una persona que había construido un hogar con las manos vacías. ¿Por qué no me odias?, preguntó él, con la voz rota. Clara se sentó en el suelo, frente a ellos. Tomó una de las manos de Diego. No la apretó. Solo la sostuvo. Porque te vi, dijo. No como el hombre que firmó el papel, sino como el niño que se escondía detrás de ese hombre. El niño que creció creyendo que el amor era algo que se compraba, que se ganaba, que se controlaba, que se medía en ganancias. Y cuando no podía controlar lo que sentía, se fue. Porque no sabía cómo quedarse. Diego tragó saliva. Yo no era malo. Yo solo no sabía cómo amar bien. Clara sonrió. Una sonrisa triste. Real. Nadie nace sabiendo cómo amar, Diego. Aprendimos. No aprendemos. Tú estás aprendiendo. Y eso es más valiente que cualquier fortuna. Él no respondió. Solo apretó la mano de ella. Como si fuera el único ancla que lo mantenía en la tierra. Pasaron días. Su precio. Sin exigencias. Sin disculpas. Diego empezó a ayudar. No como el hombre que paga, sino como el hombre que participar. Lavaba los platos. Aunque los dejaba mal. Cambiaba pañales. Aunque se equivocaba en la forma. Leía cuentos.
aunque se le quebraba la voz en las palabras difíciles. Y los niños lo miraban. Con curiosidad. Con desconfianza. Con esperanza. Una tarde, mientras lavaba los platos, Mateo se acercó. Sin decir nada, le puso un juguete en la mano. Un pequeño coche de madera. «Es para ti», dijo. Diego lo miró. ¿Por qué? Mateo lo miró con esos ojos que parecían haber visto más de lo que un niño debería ver. Porque tú no te fuiste. Y mamá dice que los hombres que no se van, son los que valen la pena. Diego no dijo nada. Solo apretó el juguete. Y lo guardó en el bolsillo. Como si fuera una reliquia. Esa noche, mientras Clara dormía, él fue hasta el cuarto de los niños. Se sentó en el suelo, junto a la cama de Leo. Y tomó su mano. ¿Sabes?, susurró. Cuando tenía tu edad, mi padre me decía, un hombre fuerte no necesita a nadie. Yo creí eso. Creí que ser fuerte era no llorar. No pedir. No necesitar. Pero ahora sé que ser fuerte es tener miedo. Y quedarse igualmente. Leo se movió. Abrió los ojos. Lo miró. Y dijo, ¿tú te arrepientes? Diego lo miró. Y por primera vez, no tuvo miedo de decir la verdad. Sí, respondió. Me arrepiento de no haberte tenido antes. De no haberte conocido. De no haberte abrazado. De no haberte escuchado. Me arrepiento de haberme perdido, todo esto. Leo lo miró. Luego, lentamente, extendió los brazos. Entonces, abrázame. Como si no te fueras a ir. Diego lo hizo. Lo abrazó. Con todo lo que tenía. Con todo lo que no tenía. Con todo lo que todavía no sabía cómo ser. Y mientras lo abrazaba, una lágrima cayó sobre la cabeza del niño. Y Leo, sin abrir los ojos, susurró, ya no lloras solo. Ahora lloras conmigo. Diego no respondió. Solo lo apretó más fuerte. Y en ese momento, el silencio ya no era un vacío. Era un lenguaje. Un pacto. Una promesa. Y él, por primera vez en su vida, no quería huir. Quería quedarse. Pero, ¿y si ella no lo quería? ¿Y si esto era solo un sueño? ¿Y si al día siguiente, ella le decía, ¿ya es suficiente? ¿Y si el amor no era suficiente? No lo sabía. Pero en ese abrazo, en esa respiración compartida, en ese niño que lo había perdonado sin saber que lo necesitaba perdonar, Diego entendió algo que ninguna empresa, ningún título, ningún poder le había enseñado: el amor no se gana. Se elige. Cada día. Aunque tengas miedo. Y él, ya había elegido. Solo esperaba que ella también lo hiciera. Pero no lo dijo. Porque ahora sabía, el amor no necesita palabras. Clara no estaba. Diego se acercó a Leo. ¿Dónde está tu mamá?, preguntó, con la voz aún ronca. Leo levantó la mirada. Se fue a comprar. Dijo que volvería antes de que te levantaras. Pero tú ya te levantaste. Entonces, ella se equivocó. Diego sonrió. No por la inocencia. Porque era la primera vez que alguien, su hijo, le decía que alguien se había equivocado. Y no lo juzgaba. Solo lo notaba. Se sentó junto a él. Tomó la cuchara. Y empezó a tocar el borde del plato. Pérdida. 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 Leo lo miró. Luego, con los ojos brillantes, dijo, ¿sabes qué hace mamá cuando llora? Toca el piano. Pero no lo hace con las manos. Lo hace con los dedos de los pies. Dice que así, el sonido sale más suave. Diego se quedó helado. ¿El piano?, preguntó, con la voz casi inaudible. Leo asintió. Está en el sótano. Nadie lo toca.
pero mamá lo limpia todos los días. Con un paño. Y luego, se sienta. Y pone los pies encima. Y canta. Sin palabras. Solo, como si estuviera hablando con alguien que ya no está. Diego se levantó. Sin decir nada. Sin pedir permiso. Bajó las escaleras. El sótano era oscuro. Húmedo. Con olor a madera vieja y polvo. Y allí, en el rincón más alejado, como un altar olvidado, estaba el piano. Negro. Con las teclas amarillentas. Con una cubierta de seda desgastada, que aún conservaba el dibujo de una flor. Se acercó. Tocó la tapa. La abrió. Las teclas estaban limpias. Como si cada día, alguien las hubiera cuidado. Con amor. Con dolor. Con silencio. Y entonces, vio algo. Sobre el atril, una hoja de papel. Una puntuación. No escrita con lápiz. No con tinta. Con lágrimas. Era una melodía. Simple. Pero hermosa. Y en la esquina, escrito con una caligrafía que él conocía como su propia sombra, para quien venga a tocarlo. No necesitas saber música. Solo necesitas saber lo que duele. Y luego, deja que el piano lo diga por ti. Diego se sentó. No como un hombre que sabe tocar, sino como un hombre que ya no sabe qué hacer. Puso los dedos sobre las teclas. Temblando. Como si temiera que el instrumento lo rechazara. Y entonces, apoyó los pies sobre las teclas, como había hecho Clara. Y tocó. No con fuerza. No con técnica. Solo, con el peso de lo que no había dicho. Un sonido. Largo. Profundo. Como un grito que nunca había salido. Y luego, otro. Y otro. No era música. Era llanto. Hecho sonido. Y mientras tocaba, una voz detrás de él dijo, no sabía que lo sabías hacer. Diego se detuvo. No se volvió. No se levantó. Solo siguió con los pies sobre las teclas. Como si fuera el único ancla que lo mantenía en el mundo. Yo no lo sé, respondió, con la voz rota. Yo solo sé que cuando te fuiste, este piano se volvió mi peor enemigo. Porque cada vez que lo veía, yo pensaba, ella sigue tocando. Y yo ya no soy parte de su música. Clara se acercó. No se sentó. No lo abrazó. Solo se quedó de pie, a 3 pasos. Yo no lo toco por ti, dijo. Lo toco, porque cuando lo hago, siento que aún eres parte de mí. Aunque no quiera serlo. Diego bajó los pies. Se volvió. La miró. Y por primera vez, no vio a la mujer que había perdido. Vio a la mujer que había sobrevivido. ¿Por qué no me odias?, preguntó de nuevo. Después de todo lo que hice, ¿por qué no me odias? Clara caminó hasta él. Se arrodilló. Y puso la mano sobre su rodilla. No como una esposa. No como una madre. Sino como alguien que había visto el fondo del abismo, y aún así, había elegido no saltar. Porque te amo, dijo. Y el amor no se va por lo que haces. Se va por lo que dejas de hacer. Tú dejaste de escucharme. De verme. De creer en mí. Pero, nunca dejaste de ser el hombre que me hizo soñar. Y eso no se borra. Ni siquiera con un divorcio. Diego respiró. Como si el aire fuera una promesa. Yo quiero volver a creer en ti, dijo. No porque sea mi esposa. No porque sea la madre de mis hijos. Sino porque tú eres la única persona que me hizo sentir que yo también merecía ser amado. Clara cerró los ojos. Una lágrima cayó. Sobre su mano. Sobre su rodilla. Sobre el corazón de él. Entonces, susurró, ¿qué quieres?
Diego tomó su mano. La apretó. Como si fuera el último hilo que lo unía al mundo. Quiero que me enseñes, dijo. A amar como tú lo haces. No con palabras. No con regalos. No con poder. Con estar. Con escuchar. Con tocar el piano con los pies. Con dejar que el silencio hable. Con no exigir que el otro sea perfecto. Solo, con amar lo imperfecto. Clara lo miró. Largo. Profundo. Como si estuviera viendo, por primera vez, la verdadera cara del hombre que había amado. Y entonces, con una voz tan suave que parecía una oración, dijo, ¿sabes qué es lo más difícil de todo esto? Que tú, ya no eres el hombre que me dejó. Y yo, ya no soy la mujer que te esperó. Nosotros, somos algo nuevo. Algo que no tenía nombre. Algo que no podemos controlar. Algo que, no sabemos si sobrevivirá. Diego la miró. Y por primera vez, no buscó respuestas. Solo dijo, entonces, no busquemos que sobreviva. Busquemos que nacer. Hoy. Ahora. Con los pies sobre el piano. Con los niños en los brazos. Con el silencio entre nosotros. Y con el coraje de no huir. Clara lo miró. Y entonces, apoyó la frente en su hombro. No lloró. No habló. Solo respiró. Y en ese momento, el piano, sin que nadie lo tocara, emitió un sonido. Una sola nota. Larga. Triste. Perfecta. Diego no la había tocado. Clara tampoco. Pero los niños, Leo y Mateo, que habían subido sigilosamente por las escaleras, estaban atrás. Con los dedos sobre las teclas. Con los ojos cerrados. Y habían tocado. Juntos. Sin saberlo. Sin quererlo. Solo, porque el amor, a veces, no necesita manos. Solo necesita corazón. Y en ese instante, en esa nota que no era de nadie, pero que era de todos, Diego supo. No había perdido a Clara. Había perdido a sí mismo. Y ahora, él y ella, y los niños, y el piano, y el silencio, estaban empezando a reconstruirlo. Juntos. Su precio. Sin miedo. Solo, con el coraje de no volver a irse. Y aunque el mundo les dijera que era imposible, nosotros ya no creemos en lo imposible, dijo Clara, sin levantar la cabeza. Creemos en lo que nace. Y Diego, con la voz rota por el amor que no sabía cómo nombrar, susurró, entonces, nacemos hoy. Nacemos, juntos. Y el piano, como si lo hubiera escuchado, volvió a sonar. Solo una nota. Pero esta vez, no era triste. Era esperanza. Clara se enderezó como si hubiera recibido un latigazo. Los gemeos, que estaban de pie junto al piano, con los dedos aún sobre las teclas, se volvieron lentamente. En la puerta, con un abrigo negro y los ojos fríos como acero, estaba Elena Méndez. La tía de Clara. La mujer que la había criado después de la muerte de sus padres. La que la había llevado a la clínica cuando se enteró del embarazo. La que le había dicho, con la voz más dura que Diego jamás había escuchado, si decides tenerlos, no vuelvas a pedirme ayuda. No voy a permitir que arruines tu vida por un hombre que no te merece. Y ahora, estaba allí. ¿Qué haces aquí?, preguntó Clara, con la voz tensa, como un alambre que se rompe. No te invité. No te di permiso. Elena no respondió. Miró a Diego como si fuera un invasor. Luego, a los niños. Y por un segundo, su expresión se quebró. Solo un segundo. Pero Diego lo vio. Yo no vine por ti, dijo Elena, sin apartar la mirada de los niños. Vine por ellos. Porque no puedo permitir que crezcan en una casa donde el hombre que los abandonó, vuelve como si fuera un regalo. Diego se adelantó. Señora, yo no vine como regalo. Vine como alguien que se equivocó. Y que quiere aprender.
Elena lo miró. Y por primera vez, su mirada no fue de rechazo. Fue de cansancio. ¿Sabes cuántas veces he visto a mujeres como Clara? Preguntó, con voz baja, casi un susurro. Mujeres que aman hasta el punto de olvidarse de sí mismas. Que se sacrifican. Que creen que el amor es sufrir. Que piensan que si un hombre vuelve, es señal de que lo merecen. Pero no es verdad. A veces, los hombres vuelven, porque ya no tienen nada más que perder. Y entonces, la mujer se queda. Porque no sabe cómo decir que no. Y los niños crecen creyendo que el amor es una deuda. Que se paga con silencio. Con lágrimas. Con esperar. Clara se puso rígida. Tía, no necesitas hablar así. Él no es como los otros. Él está aquí. Elena la miró. Y entonces, por primera vez en años, su voz se quebró. Clara, yo te vi llorar durante 3 meses. Te vi desaparecer. Te vi levantarte cada mañana con los ojos vacíos. Y cuando nacieron ellos, cuando los tomé en mis brazos, yo juré que nunca más dejaría que nadie te hiciera daño. Ni siquiera tú misma. Y ahora tú me dices que este hombre que te dejó, es diferente. ¿Cómo puedo creerlo? ¿Cómo puedo confiar en alguien que no supo ver lo que tenías? Diego no se movió. No se defendió. No pidió perdón. Solo caminó hasta el piano. Tomó la hoja de partitura que Clara había escrito con lágrimas. Y la extendió hacia Elena. Esto, dijo, con voz serena, como si estuviera hablando con un alma que también había sufrido, esto no lo escribió por mí. Lo escribió por ella. Porque cuando no tenía palabras, el piano fue su lengua. Y cuando yo no supe escuchar, ella siguió cantando. Aún sin voz. Aún sin esperanza. Aún, sola. Eso no es amor. Eso es santidad. Elena miró la hoja. Sus dedos temblaron. Luego, lentamente, se acercó. Tomó la partitura. Y leyó. Para quien venga a tocarlo. No necesita saber música. Solo necesita saber lo que duele. Y luego, deja que el piano lo diga por ti. Una lágrima cayó sobre el papel. No de ira. De memoria. Yo, susurró, yo también lo toqué. Cuando ella se fue. Cuando no tenía ni un peso. Cuando no tenía ni un amigo. Yo me senté aquí. Con los pies. Y lloré. Y no dije nada. ¿Por qué? Porque yo también creía que el amor era algo que se perdía. Y que si lo volvías a buscar, era un error. Clara se acercó. No con ira. Con ternura. Tía, yo no lo perdí. Lo perdí, yo misma. Porque no supe decirle que necesitaba más que dinero. Más que seguridad. Más que un nombre. Necesitaba que me viera. Y él no me vio. Pero ahora él está aquí. Y no viene a arreglarlo. Viene a aprender. Elena miró a Diego. Luego, a los niños. Luego, otra vez a Clara. Y por primera vez en años, sonrió. Una sonrisa pequeña. Triste. Real. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga? Diego respiró. Como si estuviera a punto de saltar al vacío. Yo no quiero que me perdones. No quiero que me aceptes. No quiero que me veas como un hombre bueno. Quiero que me dejes estar. Aquí. Con ellos. Con Clara. Sin promesas. Sin pruebas. Sin condiciones. Solo, permitirme intentarlo. Elena no respondió. Solo se sentó en el banco del piano. Colocó las manos sobre las teclas. No tocó. Solo las apoyó. Y entonces, con una voz que parecía venir de otro tiempo, dijo, cuando yo era joven, mi madre me dijo,
el amor no se mide por lo que das. Se mide por lo que te cuesta quedarte. Se volvió hacia Diego. Lo miró a los ojos. Y dijo, ¿te cuesta quedarte? Diego no vaciló. No titubeó. No buscó palabras bonitas. Solo dijo, cada día. Cada respiración. Cada vez que veo a Clara, me duele. Porque sé que la lastimé. Y cada vez que veo a mis hijos, me duele más. Porque sé que no los merezco. Pero, si me das la oportunidad de quedarme, yo no me iré. No por ellos. No por ella. Porque, ya no sé cómo vivir sin ellos. Elena cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre las teclas. Y entonces, con una voz que parecía un suspiro de toda una vida, dijo, bien. Quédate. Pero, no te creas que ya ganaste. El amor no es un premio. Es una batalla. Y cada día, será una nueva pelea. Y si te rindes, yo no te dejaré volver. ¿Entendido? Diego asintió. Sin palabras. Solo con los ojos. Elena se levantó. Tomó su abrigo. Y se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Miró a los niños. Y luego, una Clara. Tú, dijo, tú eres mi heroína. Pero no sigas siendo una mártir. Ya no necesitas sufrir para demostrar que lo amas. Ahora, déjate amar. Y salió. La puerta se cerró suavemente. El silencio volvió. Pero ya no era el mismo. Clara se acercó a Diego. No lo abrazó. No lo besó. Solo tomó su mano. Y la puso sobre las teclas. Ahora, dijo, tú tocas. Ellos, yo solo escucho. Diego miró las teclas. Luego, miró a los niños. Luego, a Clara. Y puso los dedos. Tocó. No con técnica. No con perfección. Con el corazón. Una nota. Otra. Otra más. Y esta vez, no era un llanto. Era una canción. Y cuando terminó, Leo se acercó. Y le dijo, papá, ¿vas a tocar esto todos los días? Diego lo miró. Y por primera vez, no tuvo miedo de responder. Sí, dijo. Todos los días. Hasta que aprendas a cantar conmigo. Mateo, que hasta entonces no había dicho nada, levantó la cabeza. Y con esa voz que nunca había sonado antes, dijo, ellos, yo quiero cantar. Diego se levantó. Abrió los brazos. Y los dos niños corrieron. Y se lanzaron a él. Como si siempre hubieran sabido que él era su hogar. Clara los miró. Y por primera vez, no hubo lágrimas. Solo una sonrisa. Lento. Profunda. Como si, por fin, el mundo hubiera vuelto a tener sentido. Pero en la puerta, en el umbral, una sombra se movió. Alguien estaba mirando. No era Elena. Era una mujer. Con un abrigo rojo. Con un maletín en la mano. Con una carta en el bolsillo. Con el sello de un notario. Y con el nombre de Diego Moretti escrito en la esquina. La carta era un testamento. Y decía, asterisco, si Diego Moretti no se reconcilia con Clara Méndez dentro de los 3 años siguientes a la firma del divorcio, perderá el 70% de su fortuna. Pero si él elige quedarse, sin condiciones, sin intereses, sin poder, entonces, todo lo que posee, será suyo, para siempre. Asterisco, la mujer miró la escena. Los niños abrazados. Diego llorando en silencio. Clara, con la mano en el corazón. Y entonces, apagó la cámara. Porque ya no necesitaba más pruebas. Solo necesitaba una decisión. Y mientras el sol se deslizaba por la ventana y el piano aún vibraba en el aire, Diego lo supo antes de verla. Lo supo cuando el piano, que había dejado de sonar, volvió a vibrar. Una sola nota.
baja. Lento. Como un latido. Clara se detuvo. Los niños dejaron de reír. Y Diego se volvió. Era ella. La mujer del abrigo rojo. La que había filmado. La que había traído el testamento. No entró. No habló. Solo apoyó la espalda en la pared del pasillo, como si ya no tuviera fuerzas para dar un paso más. «Buenos días, Diego», dijo, con una voz que no era fría. No es una voz de enemiga. Es una voz de alguien que ha estado esperando que tú te dieras cuenta. Diego no se movió. No tenía miedo. Tenía paz. La paz de quien ya no lucha por ganar, sino por quedarse. «¿Quién eres?», preguntó Clara, con la voz firme, pero los ojos temblorosos. La mujer se apartó de la pared. Y entonces, con un movimiento lento, sacó una foto. La extendió. Era una foto antigua. En blanco y negro. Una mujer joven, con el cabello largo, sentada en un banco de parque. Con un bebé en brazos. Y detrás de ella, un hombre de traje oscuro, con las manos en los bolsillos, mirando hacia otro lado. Pero no era cualquier hombre. Era Diego. Joven. Más joven que nunca. Con los ojos llenos de algo que no era orgullo. Era arrepentimiento. «Esto», dijo la mujer, es de 2008. Tú tenías 27 años. Yo tenía 25. Y yo era Clara. Silencio. Clara se tambaleó. Como si el suelo se hubiera abierto. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». La mujer, Clara, bajó la mirada. Y entonces, con una voz que parecía un susurro de una vida entera, dijo: «No soy tu tía. No soy tu enemiga. No soy nadie que vino a destruirte. Soy tu esposa». Diego se quedó sin respiración. Clara, la que estaba allí, la que había criado a los niños, la que había tocado el piano con los pies, la que lo había perdonado sin palabras, se volvió lentamente. Y miró a la otra. Y en sus ojos, no hubo sorpresa. No hubo ira. Solo reconocimiento. «Yo te vi», dijo Clara, la madre de los niños, «cuando llegaste a la clínica. Te vi entrar con ese traje, con esos zapatos, con esa mirada. Te vi acercarte a la enfermera. Y decir: quiero donar. Anónimamente. No quiero saber quién lo recibe. Solo quiero que sea alguien que merezca un hijo». La otra Clara, la que había sido la esposa original, asintió. Con lágrimas en los ojos. «Yo era la enfermera. Yo era la que revisaba los formularios. Yo era la que te vi, y supe que eras el hombre que no sabía cómo amar. Pero también supe que eras el hombre que quería aprender. Así que, cambié tu nombre. Cambié tu código. Puse tu donación en mi nombre». Diego se tambaleó. «¿Qué? ¿Tú? ¿Tú fuiste la que?» «Sí», dijo la otra Clara, «yo fui la que te amé. La que te casé. La que te perdió. La que firmó el divorcio. Y la que se fue». Clara, la madre de los niños, se acercó a ella. Y puso la mano sobre su brazo. «Pero yo no fui la que te dejó», dijo, «yo fui la que te rescató. Cuando te fuiste, yo estaba embarazada. Y cuando me dijeron que no podía tener hijos, me negué a creerlo. Entonces, me fui a la clínica. Busqué el archivo. Encontré tu donación. Y supe que si tú no querías ser padre, yo lo sería. Por ti. Por nosotros. Por el amor que nunca supiste dar». Diego cayó de rodillas. «No por culpa. Por admiración». «No entiendo», susurró. «No entiendo cómo pudiste hacer esto. Cómo pudiste vivir con esto». Las dos Claras se miraron. Una con los ojos llenos de dolor. La otra, con los ojos llenos de luz. «Porque el amor no es una posesión», dijo la primera Clara, «es una elección.
Y yo elegí que tú tuvieras hijos. Aunque no fueran míos. Aunque no fueran tuyos. Aunque tú nunca supieras. ¿Por qué? Porque yo te amaba. Y el amor verdadero no quiere ser recordado. Quiere ser recordado por otros. Clara, la madre, se arrodilló junto a Diego. Y tomó su mano. Yo no nací para ser tu esposa, dijo, nací para ser la madre de tus hijos. Y tú no naciste para ser un magnate. Naciste para ser padre. Diego miró a los niños. Leo y Mateo, que no entendían nada, pero que habían dejado de jugar. Los dos miraban a las dos mujeres, como si supieran, sin saber cómo, que algo sagrado estaba sucediendo. ¿Y ahora? Preguntó Diego, con la voz rota. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién soy yo? ¿Quién es ella? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo, para ustedes? La primera Clara, la esposa original, se levantó. Sacó un sobre del bolsillo. Esto, dijo, es el testamento. Tu padre lo hizo. Y yo lo encontré, cuando te fuiste. Lo guardé. Porque sabía que algún día, tú volverías. No por el dinero. No por el poder. ¿Por qué? Porque te enamorarías de ellos. Abrió el sobre. Sacó una hoja. Y leyó, en voz alta, si Diego Moretti no se reconcilia con Clara Méndez dentro de los 3 años siguientes a la firma del divorcio, perderá el 70% de su fortuna. Pero si, en cambio, él elige quedarse, sin condiciones, sin intereses, sin poder, entonces, todo lo que posee será suyo, para siempre. Diego respiró. Y tú, dijo la primera Clara, ya lo hiciste. Ya te quedaste. Sin condiciones. Sin poder. Sin dinero. Sin nombre. Solo, con ellos. Clara, la madre, se levantó. Y caminó hacia la primera Clara. Y la abrazó. No como una rival. No como una enemiga. Como una hermana. Gracias, susurró, por dejar que yo lo amara. La otra Clara la abrazó con fuerza. Y entonces, por primera vez en años, lloró. No fui yo quien lo perdió, dijo, fui yo quien lo dejó ir. Para que tú, lo salvaras. Diego se levantó. Y caminó hacia ellas. No hacia una. Ni hacia la otra. Hacia ambas. Y se arrodilló entre ellas. Tomó las dos manos. Y dijo, yo no sé quién soy. No sé si soy el hombre que firmó el divorcio. O el que dejó de serlo. No sé si soy el padre de los niños, o el que solo los descubrió. Pero, yo sé esto, yo no quiero ser nadie. Solo quiero, ser. Aquí. Con ustedes. Con ellos. Con este amor, que no tiene dueño. Pero que, nos tiene a todos. Las dos Claras lo miraron. Y entonces, las tres, juntas, lloraron. Y los niños, corrieron. Y se subieron a sus rodillas. Y abrazaron a las dos mujeres. Y por un momento, el mundo no tuvo nombres. No tuvo títulos. No tuvo riquezas. Solo tuvo, un abrazo. Y en ese abrazo, el testamento, se quemó. Sin fuego. Sin llamas. Solo con la luz del sol. Porque ya no importaba. Ya no había nada que ganar. Solo, algo que ser. Y Diego, por primera vez en su vida, no tenía miedo de no tener nada. Porque tenía, todo. Pero en la puerta, mientras el viento movía las cortinas, una sombra se deslizó. No era una mujer. No era un hombre. Era un niño. Pequeño. Con los ojos de Diego. Con el cabello de Clara. Y con una carta en la mano. Una carta que nadie había escrito. Una carta que nadie había leído. Una carta que decía, si tú decides quedarte, entonces, yo también. Yo soy tu hijo. Asterisco y yo, también te amo.
Y en ese instante, el piano, sin que nadie lo tocara, volvió a sonar. Una sola nota. Larga. Dulce. Perfecta. Y nadie supo quién la había tocado. Pero todos la sintieron. Fue un pequeño pie descalzo. Luego otro. Y entonces, un cuerpo pequeño, envuelto en una camiseta de algodón que le quedaba grande, salió de entre las sombras. Era un niño. No de 2 años. No de 3. De 5. Pero no era Leo. No era Mateo. Tenía los ojos de Diego. La forma de la boca de Clara. Y en la mano, una carta doblada con cuidado. Como si la hubiera guardado durante años. Diego lo vio. Y el mundo se detuvo. No gritó. No se levantó. No se movió. Solo lo miró. Como si fuera un fantasma que había salido de un recuerdo que él mismo había enterrado. Clara se giró lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no de sorpresa. De reconocimiento. ¿Quién eres?, preguntó, con una voz que apenas era un hilo. El niño no respondió. Solo dio un paso. Luego otro. Hasta que estuvo frente a Diego. Y entonces, con una voz tan clara que parecía haber sido ensayada en silencio durante años, dijo: «Soy tu hijo. Pero no nací del esperma que donaste. Nací del amor que nunca dijiste». Diego se tambaleó. Como si el piso se hubiera convertido en arena. ¿Qué? ¿Qué dices? El niño no titubeó. Extendió la carta. Con las manos temblorosas, pero firmes. Mamá me dijo que no te la diera hasta que tú decidieras quedarte. Pero hoy vi cómo te abrazaban. Y cómo llorabas. Y entonces, supe que ya no te ibas. Así que, te la doy. Diego tomó la carta. Temblando. Como si fuera un cristal que se rompería con un solo respiro. La abrió. Y allí, en una letra pequeña, delicada, como si hubiera sido escrita por una mano que temía ser rechazada, estaba la historia. Querido Diego, cuando me quedé embarazada, no sabía qué hacer. No tenía dinero. No tenía familia. No tenía a nadie que me dijera que valía la pena. Pero tú me habías dado algo que nadie más me había dado, la certeza de que el amor no siempre necesita palabras. Entonces, decidí tenerlo. Lo llamé Mateo. Como el hijo que tú nunca quisiste ser. Pero cuando nació, no era solo un niño. Era una pregunta. Una pregunta que te hacía, cada vez que lo miraba dormir: ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de lo que sentiste? ¿Te acuerdas de lo que podrías haber sido? Yo no lo llevé a ti. No porque te odiara. Sino porque te amaba demasiado como para pedirte que volvieras. Porque si tú no querías ser padre, yo no iba a convertirlo en una obligación. Pero cuando cumplió 3 años, empezó a decir cosas que no aprendió de nadie. Como: papá no llora, pero su corazón sí. Mamá dice que tú te fuiste por miedo. Yo quiero que papá me enseñe a tocar el piano con los pies. Y un día, me preguntó: ¿y si él no sabe que yo existo? Yo no supe qué responder. Así que le dije: entonces, tú le escribirás una carta. Y la guardarás. Y cuando él decida quedarse, tú se la darás. Hoy, él se quedó. Y yo, ya no tengo miedo. Porque tú no me abandonaste. Yo te dejé ir. Y ahora, él te está devolviendo. Con su nombre. Con su voz. Con su corazón. Tu hijo, Mateo. Diego leyó. Y luego, leyó otra vez. Y otra. Hasta que las palabras se borraron tras el agua de sus ojos. No lloró. No gritó. No se arrodilló. Se levantó. Y caminó hacia el niño. No con prisa. No con ansiedad. Con reverencia. Se arrodilló frente a él. A su altura. A su mundo. Y entonces,
con una voz que no era la de un magnate, ni la de un hombre, sino la de un padre que había estado muerto, y que por fin, había vuelto a respirar, dijo: ¿Cómo? ¿Cómo supiste que yo no quería irme? El niño lo miró. No con miedo. No con esperanza. Con la certeza de quien ya sabe la verdad. Porque tú, dijo, no te fuiste. Tú, te quedaste. Aunque no lo supieras. Porque cuando mamá tocó el piano, tú estabas allí. Cuando ella lloraba, tú estabas allí. Cuando yo te miraba por la ventana, tú estabas allí. Y hoy, tú estabas aquí. ¿Por qué no puedes vivir sin nosotros? Y yo no puedo vivir sin ti. Diego no pudo hablar. Solo abrió los brazos. Y el niño corrió. Y se lanzó a ellos. Como si hubiera estado esperando ese abrazo desde el día en que nació. Diego lo apretó contra su pecho. Tan fuerte que temió que el niño se rompiera. Pero no. El niño se fundió en él. Como si fuera un pedazo de su alma que había estado perdido. Clara, la madre, se acercó. Y puso la mano sobre la cabeza del niño. Y luego, sobre la de Diego. Él no es el hijo que nació de tu donación, dijo, con la voz quebrada, es el hijo que nació de tu elección. El hijo que nació de tu silencio. De tu ausencia. De tu dolor. Y de tu vuelta. La otra Clara, la esposa original, se acercó también. Y puso su mano sobre la de la otra. Y luego, sobre la de Diego. Tú no eres un hombre que perdió a su esposa, dijo, ni un padre que descubrió a sus hijos. Eres un hombre que volvió a amar. No con palabras. No con dinero. No con poder. Con presencia. Con estar. Con no huir. Con quedarte. Diego no respondió. Solo apretó más fuerte al niño. Y entonces, por primera vez en su vida, no sintió que necesitaba explicar. No necesitaba justificar. No necesitaba demostrar. Solo necesitaba ser. Y el niño, con la cabeza apoyada en su pecho, susurró: «Papá, ¿vas a tocar el piano conmigo, mañana?» Diego cerró los ojos. Y sintió el latido del niño. El latido de Clara. El latido de la otra Clara. El latido del piano. El latido del silencio. El latido del amor. Y entonces, con una voz que no era suya, sino de toda su alma, dijo: «Sí. Mañana. Y todos los días. Hasta que aprendas a cantar, sin necesidad de palabras». El niño sonrió. Y entonces, por primera vez, dijo algo que nadie esperaba. «Yo ya sé cantar. Te lo enseñó mamá. Pero, ¿tú sabes cómo escuchar?» Diego lo miró. Y por primera vez en su vida, no tuvo miedo de contestar. «No», dijo, «no lo sé. Pero, quiero aprender. Con vos. Con ellas. Con el piano. Con el silencio. Con todo». Y el niño, con esa inocencia que no entiende el tiempo, le tomó la mano. Entonces, dijo: «Empecemos hoy. Ahora. Mientras el sol aún está aquí. ¿Por qué nunca más te vas, verdad?» Diego lo miró. Y no respondió con palabras. Respondió con un abrazo. Con una lágrima. Con un silencio que ya no era vacío. Y en ese instante, el piano, sin que nadie lo tocara, volvió a sonar. Una sola nota. Larga. Profunda. Perfecta. Y esta vez, no fue una voz. No fue un eco. No fue un recuerdo. Fue una promesa. Y todos la escucharon. Porque el amor, cuando es verdadero, no necesita manos para tocar. Solo necesita un corazón que elija quedarse. Y Diego, por fin, había elegido. No para ganar. No para perdonar. No para ser digno. Sino, porque ya no sabía cómo vivir sin ellos. Y ellos,
ya no sabían cómo vivir sin él. Y así, en esa casa pequeña, con 2 Claras, 3 hijos, un piano y un silencio que hablaba, el amor, por fin, había encontrado su nombre. Y no era Diego. No era Clara. No era padre. No era esposa. Era nosotros. Y eso era suficiente. Porque ahora, nunca más se iría. Nunca más. Y nadie, ni el testamento, ni el dinero, ni el mundo, podría hacerlo. Y cada respiración era una promesa. Clara, la madre. Estaba sentada en el suelo, junto a ellos, con la cabeza apoyada en el hombro de la otra Clara, la esposa original, que ahora ya no era una sombra, ni una enemiga, ni una figura del pasado. Era una parte de ellos. Como el piano. Como el silencio. Como el amor que no se mide, sino que se vive. Nadie dijo nada. No era necesario. El aire mismo hablaba. Pero entonces, la puerta del sótano se abrió. No con fuerza. No con ruido. Solo, con un suspiro. Era el viento. ¿O no? Era una mano. Una mano que no pertenecía a ninguno de ellos. Una mano que llevaba un sobre. No era de papel común. Era de cuero envejecido. Con un sello de cera roja. Con un escudo que nadie reconocía. Pero Diego, sí. Lo reconoció. Lo había visto una vez. Hace 30 años. En el despacho de su padre. No, susurró, sin moverse. No puede ser. Clara levantó la vista. ¿Qué pasa? Diego no respondió. Se levantó lentamente, con el niño aún en brazos, y caminó hasta la puerta. La mano estaba allí. Detrás de ella, una figura alta, envuelta en un abrigo de lana gris, con el rostro oculto bajo un sombrero. No era una mujer. No era un hombre. Era un mensajero. ¿Quién eres?, preguntó Diego, con la voz baja, como si temiera que el nombre lo desmoronara. El mensajero no respondió. Solo extendió el sobre. Diego lo tomó. Temblando. Como si fuera un arma. Como si fuera un testamento. Como si fuera el último eco de un hombre que ya no estaba. El mensajero se inclinó levemente. Y dijo, con una voz que parecía haber sido tallada en piedra antigua, su padre le dejó esto. Pero no para usted. Para ellos. Para el niño. Para las 2 mujeres. Para el amor que usted no supo ver hasta que ya no pudo huir. Y se fue. Sin despedirse. Sin mirar atrás. Como si nunca hubiera existido. Diego cerró la puerta. Se volvió. Y miró el sobre. No había nombre. No había fecha. Solo una frase, escrita con la misma caligrafía que él había aprendido a odiar, y que ahora, con el corazón roto, reconocía como la más querida de su vida, para cuando sepas que el amor no se gana. Se elige. Y cuando lo elijas, no lo dejes ir. Diego lo abrió. Dentro, no había dinero. No había acciones. No había cláusulas legales. Había una carta. Y una llave. La carta era de su padre. Diego, si estás leyendo esto, es porque ya no estás huyendo. Porque ya no buscas ganar. Porque ya no necesitas ser el más fuerte. Porque ya no quieres controlar. Asterisco entonces, ya eres hombre. Asterisco cuando te casaste, te dije, un hombre no necesita amor. Necesita poder. Y tú, creíste. Asterisco cuando te fuiste, te dije, si te vas, no vuelvas. Y tú, te fuiste. Asterisco pero cuando vi a Clara por última vez, antes de que se fuera, ella me dijo una cosa que nunca olvidé. Él no me abandonó por no amarme. Me abandonó porque tenía miedo de que el amor lo hiciera débil. Entonces, supe. Sabía que tú no eras malo. Eras asustado. Así que te dejé todo. Todo lo que tengo. Todo lo que construí.
pero no para ti. Para ellos. Para los niños. Para las mujeres que te amaron sin pedir nada. Para el amor que tú no supiste nombrar. La llave que acompaña esta carta, abre la caja fuerte de mi estudio. Dentro encontrarás los documentos de una fundación. Una fundación que ya existe. Con tu nombre. Con el nombre de Clara. Con el nombre de los niños. No es para el dinero. Es para el silencio. Para las madres solteras que no tienen voz. Para los hijos que nacen sin padre. Para los hombres que creen que el amor es una debilidad. Y si tú decides quedarte, entonces, eres el hombre que yo siempre supe que podía ser. No te pido perdón. No te pido que me perdones. Solo te pido que no te vayas. Porque yo también me quedé. Y nunca más volví a ver tu cara. Pero te vi, en cada lágrima de Clara, en cada nota del piano, en cada respiración de tus hijos. Y ahora, estás aquí. Así que, ¿vas a quedarte? Con todo. Tu padre. Diego cayó de rodillas. No por el peso de la carta. No por el valor de la herencia. Porque su padre había estado allí. Todo el tiempo. No con palabras. No con abrazos. No con presencia. Pero sí, con silencio. Con esperanza. Con una llave. Y con una pregunta. ¿Vas a quedarte? Con todo. Clara se acercó. No lo tocó. No lo abrazó. Solo se sentó a su lado, y tomó la llave de su mano. Esto, dijo, con voz suave, no es un legado de riqueza. Es un legado de elección. Tu padre eligió no decirte lo que sentía. Pero eligió dejarte la oportunidad de elegir lo que tú sentías. Y tú ya elegiste. Hoy. Ahora. Con ellos. Diego miró a los niños. A Leo, que lo miraba con los ojos llenos de curiosidad. A Mateo, que aún estaba en sus brazos, dormido, con la mano apoyada en su pecho, como si fuera su corazón. Y luego, miró a las dos Claras. Una, con el alma marcada por el dolor. La otra, con el alma curada por el amor. Ambas, con los ojos llenos de una esperanza que ya no temía. Diego respiró. Largo. Profundo. Como si estuviera tomando aire por primera vez. Y entonces, con una voz que no era de un magnate, ni de un hijo, ni de un hombre, sino de un padre que por fin había aprendido a serlo, dijo: yo no quiero ser rico. No quiero ser poderoso. No quiero ser recordado. Quiero ser presente. Quiero estar aquí, cada mañana, cuando el sol entre por la ventana. Quiero escuchar a Clara tocar el piano. Quiero que Leo me enseñe a tocar con los pies. Quiero que Mateo me diga, cada noche, que no me voy. Quiero que ustedes me permitan quedarme. No como dueño. No como un salvador. No como hombre que vuelve por culpa. Sino, como hombre que eligió vivir. Clara, la madre, se levantó. Y caminó hasta él. Tomó su mano. La puso sobre la de la otra Clara. Y luego, sobre la cabeza de Mateo. Entonces, dijo: no necesitas perdonar. No necesitas ser perdonado. Solo necesitas ser aquí. Con nosotros. Sin condiciones. Sin testamentos. Sin miedo. Diego cerró los ojos. Y por primera vez en su vida, no sintió que necesitaba hacer algo. Solo sentir. Y entonces, el niño que dormía en sus brazos, sin abrir los ojos, susurró: papá, ¿vas a quedarte para siempre? Diego lo apretó. Con toda su alma. Con toda su historia. Con todo lo que había perdido. Y todo lo que había recuperado. Y respondió, con una voz que el viento llevó hasta el piano, hasta las paredes, hasta el alma de todos los que estaban allí: sí. Para siempre. Porque ahora sé que el amor no se mide en lo que se da,
Se mide en lo que se elige. Y yo, elijo quedarme. Cada día. Cada respiración. Cada silencio. Cada nota. Cada lágrima. Cada sonrisa. Con ustedes. Porque ustedes son mi hogar. Y yo, ya no tengo otro. Y entonces, el piano, como si hubiera estado esperando esa palabra, emitió una nota. No la tocó nadie. No había nadie cerca. No había viento. No había música. Solo, el amor. Y esa nota, no era de metal. No era de madera. No era de cuerdas. Era de un corazón que por fin, después de tantos años, había dejado de latir solo. Y ahora, latía con todos. Con las dos Claras. Con los 3 hijos. Con el padre ausente, pero presente. Con el pasado, que ya no dolía. Con el futuro, que ya no asustaba. Y Diego, no lloró. Solo sonrió. Porque por primera vez en su vida, no tenía nada que demostrar. Solo tenía, todo. Y eso. El sobre de su padre aún yacía en el suelo, abierto. La llave, fría, brillaba bajo la luz del atardecer. Nadie la tomó. Nadie habló. Porque no era el momento de actuar. Era el momento de sentir. Y entonces, la puerta del sótano se abrió de nuevo. No fue el viento. No fue un niño. No fue el mensajero. Fue el silencio. Y dentro del silencio, una voz. Baja. Cansado. Llena de años que no se atrevieron a decirse. Diego. Todos se giraron. En el umbral, con el abrigo aún puesto, con las manos temblando, con los ojos hinchados de lágrimas que no caían, estaba Elena. La tía. La guardiana. La que había venido a juzgar. La que había traído el testamento. La que había visto todo. Pero ahora, no tenía ira. No tenía desconfianza. No tenía poder. Tenía un vacío. No vine a exigir, dijo, con una voz que parecía haber sido arrancada de su garganta con fuerza, no vine a cobrar. No vine a pedir cuentas. Enredadera, a decirte que te equivocaste. Diego no respondió. Solo la miró. Con los ojos de un hombre que ya no tenía nada que ocultar. Te equivocaste, repitió Elena, caminando lentamente hacia ellos, no porque no amarás a Clara. No porque no quisieras a tus hijos. Te equivocaste, porque creíste que el amor era algo que se ganaba. Que se compraba. Que se controlaba. Que se medía en acciones. En fortunas. En firmas. En papeles. Pero el amor no se gana. Sí elige. Y tú lo elegiste, demasiado tarde. Clara, la madre, dio un paso adelante. Tía, no es tarde. Él está aquí. Y eso es lo único que importa. Elena la miró. Y por primera vez, su mirada no fue de protección. Fue de rendición. No, Clara, susurró, no es tarde, porque él eligió quedarse. Pero, ellos elegí quedarme, para castigarlo. Silencio. Diego se levantó lentamente, con Mateo aún en brazos. No con orgullo. No con vergüenza. Con la calma de quien ya no lucha. ¿Castigar?, preguntó. Elena asintió. Y entonces, con una voz quebrada como cristal, dijo, cuando tú te fuiste, cuando firmaste el divorcio, Clara se desmoronó. Se encerró. Dejó de pintar. Dejó de cantar. Dejó de vivir. Yo la encontré en el baño, con las muñecas cortadas. No quería morir. Quería dejar de sentir. Y yo juré que nunca más permitiría que un hombre la hiciera daño. Así que, cuando supe que habías donado esperma, cuando supe que estaba embarazada, cuando supe que los niños eran tuyos, yo decidí no dejar que tú volvieras. No por ellos. No por el dinero. ¿Por qué? Porque si tú volvías,
ella volvería a amarte. Y yo no podía soportar verla sufrir otra vez. Así que, me hice la enemiga. Me hice la villana. Me hice la que te juzgaba. La que te rechazaba. La que te hacía sentir que no eras digno. Porque, si tú no te sentías digno, entonces no volverías. Y si no volvías, ella podría sanar. Diego cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre la cabeza de Mateo. Y yo, susurró, yo no volví. Porque creí que no merecía. Porque creí que si volvía, sería por culpa. No por amor. Elena lo miró. Y entonces, por primera vez en años, lloró. Pero tú volviste, dijo, con la voz rota, no por el testamento. No por el dinero. No por los niños. Volviste, porque te diste cuenta de que no podías vivir sin ellos. Y cuando te vieron abrazarlos, cuando te vieron llorar, cuando te vieron tocar el piano, yo también me di cuenta. Que yo estaba equivocada. Que no era mi lugar, juzgar tu amor. Era mi lugar, creer en él. Se acercó. No a Diego. No a Clara. A los niños. Se arrodilló frente a ellos. Y extendió las manos. Leo, dijo, con una voz que era un susurro. De madre, ¿te acuerdas de mí? Soy la tía que te llevaba helado cuando llorabas. Soy la que te enseñó a hacer castillos de arena. Soy la que te decía, no necesitas un papá para ser feliz. Pero ahora sé que sí. Que necesitas a un hombre que te elija. Que no te compra. Que no te controla. Que se queda. Leo miró a su tía. Luego, a su padre. Luego, a su madre. Y luego, extendió la mano. Tía, dijo, ¿puedes abrazarme? Elena se derrumbó. No con fuerza. No con ruido. Con el silencio de una mujer que había estado encerrada en su propio dolor, y que por fin, permitía que alguien la abriera. Lo abrazó. Con todo lo que tenía. Con todos los años que no había dicho. Con todos los gritos que no había soltado. Y cuando lo soltó, miró a Diego. Yo te juzgué, dijo, porque tenía miedo. Miedo de que el amor fuera más fuerte que mi odio. Pero hoy vi que el amor no es una debilidad. Es una revolución. Y tú la estás haciendo. No con palabras. No con dinero. Con ser. Diego la miró. Y entonces, sin decir nada, sacó la llave de su bolsillo. La puso en la palma de su mano. Esta llave, dijo, no abre una caja fuerte. Abre una puerta. Una puerta que lleva a una fundación. Una fundación que mi padre creó, para mujeres como tú. Para madres que no tienen voz. Para hijos que nacen solos. Para hombres que creen que el amor es un error. Y, quiero que tú seas la primera directora. Elena se quedó paralizada. ¿Qué son? Pero yo no sé nada de eso. Yo no soy nadie. Tú eres la que lo vio todo, dijo Clara, la madre, tú eres la que lo guardó. Tú eres la que lo protegió. Tú eres la que lo curó. Y ahora, tú eres la que lo devuelve. Elena miró la llave. Luego, miró a los niños. Luego, miró a Diego. Luego, a Clara. Y entonces, con una voz que no era suya, sino de toda una vida que había sido silenciada, dijo, ¿y si no soy capaz? Diego se acercó. No con autoridad. Con humildad. Nadie es capaz, dijo, hasta que elige serlo. Tú ya lo elegiste. Cuando viniste aquí. Cuando dejaste de ser mi enemiga. Cuando permitiste que tu corazón se abriera. Elena cerró los ojos. Y la llave, que había estado fría, ahora, en su mano, estaba caliente. Como un latido. Como un nuevo comienzo. Y entonces, el niño pequeño, Mateo,
que hasta entonces había estado dormido, abrió los ojos. Y dijo, con la voz más clara que había tenido en su vida: «Tía, ¿puedes tocarme el pelo?». Como cuando era pequeño. Elena lo miró. Y por primera vez en años, sonrió. Una sonrisa real. Llena de años perdidos. De lágrimas no derramadas. De amor que había sido enterrado, y que ahora, por fin, florecía. «Sí», susurró. «Sí, mi amor. Claro que sí». Y entonces, con las manos temblorosas, tocó su cabello. Afable. Como si estuviera tocando el alma de una promesa. Y en ese momento, el piano, sin que nadie lo tocara, emitió una nueva nota. No era una sola. No era triste. No, fue un eco. Era una melodía. Y todos la escucharon. Porque el amor, cuando se elige, no se queda callado. Se convierte en música. Se convierte en manos. Se convierte en llaves. Se convierte en tías que lloran. En padres que se quedan. En hijos que perdonan. En madres que sanan. En silencios que hablan. Y en corazones que por fin dejan de huir. Elena se levantó. Tomó la llave. Y la guardó en su bolsillo. No como un objeto. Como un juramento. Y entonces, miró a Diego. «Mañana», dijo, «iré a la fundación. Abriré la puerta. Y empezaré». Diego asintió. No dijo nada. Solo le devolvió la mirada. Y en ese instante, ninguno de los dos necesitó decir: «te perdono». Porque ya no había nada que perdonar. Solo había un nuevo comienzo. Y la casa, con sus paredes de madera, su piano viejo, sus dos Claras, sus 3 hijos, y su tía que por fin había vuelto a ser ella misma, respiró. Porque el amor, cuando se elige, no se acaba. Se transforma. Y en ese momento, Diego no se movió. No porque estuviera cansado. Sino porque, por primera vez en su vida, no necesitaba hacer nada. Solo ser. Clara, la madre, se sentó junto a él, sin palabras, sin miradas. Solo con su presencia, como un río que no necesita gritar para ser profundo. Elena, aún de rodillas, miraba a los niños como si fueran la primera vez que veía algo verdadero. Su rostro no estaba más lleno de ira. Estaba lleno de recuerdo. De dolor. De amor que había sido enterrado bajo capas de miedo. Y entonces, Leo se movió. No se despertó del todo. Solo giró la cabeza, como si estuviera soñando, y en ese sueño, alguien lo llamara. «Papá», murmuró, sin abrir los ojos, «¿vas a cantar conmigo, mañana?». Diego se quedó quieto. No respondió. No porque no supiera. Sino porque no sabía si podía. No había cantado desde que era niño. No había cantado desde que aprendió que el amor no se expresaba con voces, sino con acciones, con silencios, con firmas. Clara lo miró. Y entonces, con una voz tan suave que parecía un susurro del viento, dijo: «Yo te enseñaré. No porque sepas, sino porque quieres». Diego la miró. «¿Y si no sé hacerlo?». «Entonces», respondió ella, «lo haremos juntos. Como hicimos con el piano. Con los pies. Con las lágrimas. Con el silencio. Así aprenderemos a cantar». Elena los miró. Y entonces, sin que nadie la invitara, se levantó. Caminó hasta el piano. Se sentó. Y puso las manos sobre las teclas. Nadie dijo nada. Nadie se movió. Y entonces, tocó. No.